las grandes corporaciones controlan prácticamente todos los medios masivos de comunicación en el mundo. ¿Será posible dominar el cerebro humano? No lo que se piensa, sino la forma en que se piensa. Eso vamos a averiguarlo aquí. Vamos a comenzar la historia desde el principio. Los seres humanos eran como cualquier otro animal hasta que comenzaron a hacerse más inteligentes. Entonces vinieron los problemas. Ahora, henos aquí. En el caso estadounidense, la mayor potencia mediática del mundo y país en donde existe mayor número de medios, se puede ver reflejada a la perfección esta inercia de uniformidad de los medios. A veces los psicólogos somos demasiado psicólogos y entonces nos creemos que la dinámica de la mente es suficiente por sí misma, ¿no? Que así como funciona la mente, pues funciona todo. Y cometemos una omisión importante, y es que no hay posibilidad de actividad psicológica, de actividad psíquica, no hay posibilidad de mente, por decirlo así, si no tenemos cerebro. El cerebro nos tiende muchas trampas. Hay muchas cosas que están inscritas en nuestra memoria biológica, por decirlo de alguna manera, y que están definidas por el simple hecho de la existencia y el funcionamiento del cerebro. Y aquí entramos en un asunto que es particularmente importante en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos de Facebook, en estos tiempos de YouTube, en estos tiempos de Instagram, de TikTok, de Short. Instagram es una aplicación. Quiere decir que aproximadamente 150 millones de años antes que pensáramos, ya reaccionábamos emocionalmente. Y eso está inscrito ahí en nuestra memoria biológica, insisto, por decirlo de alguna manera. Es decir, es posible hacer algo para que nuestras reacciones emocionales comanden nuestra conducta, nuestro comportamiento, y que nuestro pensamiento no entre a jugar. Y la respuesta es sí. Efectivamente, existe una manera de hackear el cerebro humano. Sí, viene de improviso, desde las sombras, también a través de redes inalámbricas y cables. Le llaman guerra cognitiva. Básicamente, la guerra cognitiva es eso, suplantar un pensamiento racional por una matriz construida que no necesariamente tiene un sustento en la realidad. ¿Y cómo se debilita el pensamiento argumental? Básicamente con tres mecanismos que son mecanismos psicológicos. Uno es el sesgo de confirmación. Cada uno de nosotros tiende a buscar o aceptar lo que confirma nuestra opinión y nuestro argumento. Por tanto, la guerra psicológica está justamente montada en ofrecer confirmaciones de aquello que se está asumiendo, estereotipos, prejuicios. ¿Qué pasa cuando nosotros no le damos chance a la razón, al análisis, al pensamiento, de pensar a las emociones? Somos, digamos así, sujetos solamente de nuestras emociones. ¿Qué consecuencias puede tener esto para el comportamiento? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nos gusta es bueno, todo lo que no nos gusta es malo, a pesar de que gusto y bueno no son evaluaciones del mismo. Pero si está bueno, si me gusta, está bueno. Si no me gusta, está malo. El otro es el sesgo de actualidad. Nosotros tendemos a otorgar un valor mayor a aquello que es lo último, lo más acabado. Por eso todas estas matrices tienen un elemento inicial que es última hora, de último momento. Esto está pasando ahora mismo porque le otorgamos más valor a lo reciente, a lo actual, que a informaciones que pueden estar en el pasado, aun cuando esas informaciones o elementos tengan validez. Y lo otro es la prueba social, es decir, otorgar elementos para que tú digas efectivamente eso está ocurriendo, inducir el comportamiento a validar esa imagen preconcebida con argumentos de la realidad. Yo diría que la diferencia entre las estrategias antiguas y las estrategias actuales es que antes podías utilizar los aparatos de prensa escrita y los aparatos, la televisión y demás, que quedaban, digamos, en cierto espacio, insisto, de lo público. Hoy, con las redes sociales,
lo que te insertan estos mecanismos de comunicación es esa percepción de odio, de exclusión, de exterminio del otro, pero en tu vida cotidiana. Creo que estamos viendo las herramientas, estamos viendo cómo se interpretan en el ser humano. Si a nosotros a esta presentación rápida de los estímulos, de las noticias, de los sucesos, etcétera, etcétera, que no nos da tiempo sino a reaccionar emotivamente, le sumamos una resistencia a pensar, entonces, honestamente, somos esclavos de lo que pasa más allá de nosotros, lo que pasa fuera de nosotros. El concepto de guerra cognitiva se ha convertido en un término recurrente en los últimos años. Muchos te han hablado ya de las amenazas de siempre, pero hay algo que todavía no te han dicho. Ahora, tú eres el arma. Estamos en guerra y tienes que darte cuenta. Descubramos juntos qué es la guerra cognitiva. La guerra cognitiva se monta sobre un elemento básico que tiene que ver con estereotipos y prejuicios. Un estereotipo es una imagen mental muy general, basada más en lo emocional que en lo racional, con la que se pretende caracterizar a un grupo social en su aspecto físico o en su comportamiento. Algunos de esos grupos sociales pueden ser los jóvenes, los inmigrantes, las modelos y los ancianos. Cuando basándose en el estereotipo se realiza una valoración negativa de un grupo, el resultado es el prejuicio. Y un prejuicio tiene un componente fundamentalmente emocional, que es donde se monta efectivamente todo lo que conocemos como racismo o xenofobia o cualquier otro tipo de expresión. Y justamente sobre la base de elementos reales que tienen las dificultades reales de una economía bloqueada, de una economía que está efectivamente sufriendo los impactos de una pandemia, los impactos de una crisis mundial, pues sobre esos elementos, por ejemplo, se monta entonces en magnificar las experiencias puntuales de las personas. Y justamente las redes sociales también operan con esa sensación de que le estás hablando a todo el mundo, o que a través de la pantalla de tu teléfono o a través de la pantalla de tu computadora estás conociendo la realidad. Y ahí vienen expresiones como todo el mundo está hablando de, en todo el país está pasando, no hay electricidad en ninguna parte, o todo el mundo se está yendo, nadie se quiere quedar. Una operación psicológica puede funcionar como una operación de guerra cognitiva y viceversa, porque vos no siempre sabés cuánta información tiene el receptor de lo que vos le estás mandando. Entonces, si el receptor no es plenamente consciente de la carga que tiene un mensaje, puede pasar simplemente como información, o el receptor puede estar sugestionado a percibir cada estímulo como una información intencionada. Amigos que se van del país. Historias inconclusas y tristes, de las cuales nadie conoce el final. Está, por ejemplo, la mejor amiga de Ana Carla. Ella tomó un avión hace ya semanas con el plan de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero lleva días desconectada. La familia y los amigos se preocupan. No pudo haberle pasado nada. Allá a todo el mundo le va bien. Eso es lo que dice. No se deben engañar más por la gente que está aquí, que se están haciendo los billetes. Aquí todo el mundo tiene tremenda palmadera. Todo el mundo anda con tremendo palme. Aquí el que tiene billetes lleva 5 años, 6 años, 7, 8, 10 años aquí en este país luchando. Aquí todo el mundo anda con tremendo palme, serio. Porque estoy viendo una pila de gente aquí de Cuba inflándola a la gente que está allá, haciéndose los billetes, la postalita, las imágenes. No saben más los locos, serio. Han perdido sus raíces, han perdido todo tipo de ¿cómo se dice? Han perdido todas sus cualidades, serio, como personas aquí tratando de aparentar una imagen que no es. La migración justamente es un tema de la guerra cognitiva porque articula y va directamente a cuestiones esenciales de el futuro de un país. Todos los jóvenes se van, ¿quién va a construir? Son matrices, ¿quién va a construir el país? O la división de las familias, o todas las familias están divididas, y apunta directamente al corazón emocional de las familias cubanas. Estoy junto al director
del Instituto Español de Geoestrategia, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Según el analista español Juan Aguilar, la infantilización de la sociedad, la hiperconectividad y la simplificación de las formas culturales son los factores que determinan que este fenómeno ocurra ahora y no décadas antes. ¿Cómo actúa esta guerra cognitiva? Bien, se establece que el campo de batalla, como hemos dicho, es la mente de las personas. Y va a buscar, uno, desarticular el raciocinio, provocar una disonancia cognitiva en las personas. ¿Disonancia cognitiva qué es? Disonancia cognitiva es que tú tienes una serie de creencias, pero las ideas que te llegan crean un conflicto contigo. Es decir, no coinciden con tus creencias. Entonces se trata de introducir una idea matriz para que efectivamente acabes asumiendo las ideas que te llegan y olvidar las tuyas. Siempre vas a tener ese conflicto, pero tú no te das cuenta y empiezas a actuar de otra forma. Por ejemplo, yo quiero estar en Cuba, pero hay una matriz todo el tiempo que me dice todo el mundo se está yendo, la situación económica es insostenible, esto no hay quien lo arregle. Esas dos ideas generan disonancia cognitiva, porque son dos elementos que, poniéndome a mí en el centro, me alan, por decirlo de algún modo, a situaciones diversas. ¿Alguna vez has pensado en emigrar? Sí, muchas veces. De hecho, pienso que la mayoría de los cubanos lo hacen. Sí, como 2 veces al día. Ahora en estos momentos no, porque ahora tengo 2 hijos. Realmente me he puesto a analizar otras cuestiones y me gustaría salir del país, pero a veces como que me da un poco de nostalgia lo que pueda dejar atrás. Y hay mucha gente empeñada en hacer daño, porque sin duda alguna esto llega a un punto en que puede desarticular comportamientos personales, en que puede desarticular relaciones de pareja, en que puede desarticular relaciones de grupo, en que puede desarticular comunidades, en que pueden desarticular un país. Tras una ola mediática en redes sociales, ha surgido un doble discurso sobre la situación que atraviesa Cuba frente a la pandemia y el golpe en su economía. Asfixia económica a todo un pueblo. En 2017, con la asunción de Donald Trump, el bloqueo contra La Habana fue intensificado con más de 240 medidas impuestas por el exmandatario estadounidense. Seguida de la construcción de la imagen de un paraíso en la tierra a solo 90 millas, han llevado a miles a perseguir un falso sueño. A golpe de clics, manejan nuestras emociones, aspiraciones. ¿O es realmente un asfixiante bloqueo contra Cuba? La guerra cognitiva es algo más profundo, es algo más terrible. No solo están hablando de cambiar qué pensamos, sino cómo pensamos. Si yo tengo tiempo a pensar, si yo tengo tiempo a razonar, si yo tengo tiempo a analizar, logro respuestas más eficientes. Si no tengo tiempo y funciono con el sálvese quien pueda, las respuestas pueden ir por cualquier lugar. ¿Querés compartir tus TikTok y ser visto por todos lados? Se han fijado que hay como unos videos estilo TikTok, cortos, que son los shorts, ¿ok? Entonces ahora resulta que, claro, un video de 4 minutos, 5 minutos, pues te da tiempo a mirarlo y decir, aquí hay gato encerrado. Esto está muy raro, esto es una contradicción. Un video de 40 segundos, de 30 segundos, olvídate de la historia. Tiene varias formas o mecanismos en las que opera. Uno, sin duda, es la noticia falsa. Las fake news no son un chiste, son intencionadas. El objetivo, cambiar la opinión pública. Sustituir la realidad por una matriz de una noticia que su fundamento es necesariamente incompleto o incluso totalmente falso. La creación de realidades inexistentes me parece que también es uno de los principales mecanismos hoy de manipulación, y si al otro día se aclara o en 2 días se aclara que eso no es así y se da una explicación y tal, medio no importa ya porque la noticia ya corrió. A veces Oscar se pone a pensar cómo era la vida antes en tiempos de nuestros abuelos. La Habana, 1950. La realidad completa estaba en los periódicos y todo era más fácil. Los capos ahora ya no se sabe. Uno encuentra cada cosa en el feed de Facebook, que para qué decir. No mejoró en nada. No mejoró nada. No, en nada.
Según lo que dice ahí, lo que está pasando en Cuba es un desastre. Si tanta gente lo dice, debe ser verdad. Un periódico en papel no sabe qué exactamente estás leyendo, pero sí lo sabe tu tablet o tu teléfono celular por los algoritmos, y ese es un mecanismo esencial de la guerra cognitiva. A través de su uso y a través de la segmentación están llegando a públicos y a subjetividades que la gran política y el gran discurso, el metarrelato, digamos, no llega. Los algoritmos te crean toda una suerte, o sea, una pizarra o un mosaico de opciones para los cuales tú accedes, de los cuales tú no tienes decisión ninguna. Hace un mes en Chain que me detuvo en un pullover y después en las publicidades de un artículo científico que me estaba leyendo, el pullover de Chain. También un poco cómo influye toda esta manipulación a la capacidad cognitiva o pensamiento de las personas, también por parte de una voluntad de los medios de comunicación, de esas grandes empresas transnacionales que tienen un objetivo muy específico a lograr o a influenciar en las personas, quizás para lo que explicaba él con respecto al contenido, digamos, de una marca de ropa y su publicidad, sus formas de venta, incluso por parte de una voluntad estatal, podríamos decir, ¿no?, de crear un estado de opinión o una voluntad contra el Estado, también crear un estado de opinión general en la población, que se simplifica mucho con estos videos, con estas opiniones cortas, con estas noticias, que incluso uno mismo a veces no tiene la voluntad de leerlo completo. Porque, digamos, tienes un encabezado de una noticia y solamente con leer el encabezado y los dos primeros renglones tienes todo lo que necesitas. Creo que estamos viendo las herramientas, estamos viendo cómo se interpretan en el ser humano, sino que realmente hay una intencionalidad de que eso tiene una funcionalidad dentro de un sistema que hoy domina y que quiere seguir dominando, y para seguir dominando tiene que hacer que cada ser sea más individual, más enajenado, que piense más en él, y que la única forma de conectar con esa persona sea a través de una herramienta que lo que realmente no está haciendo es distanciando más. ¿Qué quiere decir esto? Que puestos para hacer daño, puestos para generar dificultades, puestos para la maleficencia, este es un mecanismo mortífero. Es como una gota que poco a poco termina erosionando la piedra. Una vez que el virus de la desinformación entra al cerebro, comienza a propagarse más allá del portador. ¿Qué es lo nuevo? Los mecanismos donde se está montando o las plataformas en las que se están montando. Por ejemplo, hoy las redes sociales, las plataformas digitales, posibilita una velocidad o una precisión en el conocimiento de la audiencia a la que está dirigida la guerra cognitiva como acción. Internet es el nuevo territorio geoestratégico. El teléfono móvil está en tiempo real alimentando una base de datos, algoritmos que justamente están diciendo cuánto tiempo tú te demoras cuando estás desplazando por el Facebook, cuánto tiempo hiciste una pausa, en qué contenido hiciste una pausa, dónde diste clic, qué comentaste, y eso alimenta efectivamente ese conocimiento de la audiencia. Cuando tú hables con tu familia, con tus amigos, con tu compañero de trabajo, con tus colegas o con tu agenda de Facebook y de WhatsApp, transmitas lo mismo, te conviertas en un soldado de la idea matriz y la acabes inoculando en tus amigos, en tu familia, en tus compañeros. La guerra cognitiva mueve el paradigma de la propaganda porque es justamente el sujeto que, sin darse cuenta, alimenta y reproduce y es parte activa de ese proceso. Bueno, profe, como usted estaba dando algunos ejemplos de cómo las redes sociales pueden influenciar en cómo interpretamos la realidad, han surgido demasiados memes intentando hacer gracia, pero muchos de esos memes a veces van influenciados a mover la realidad de las personas, a mover cómo ven las situaciones, que piensan sobre ellas. Yo no puedo controlar a que uno haga un meme o que uno haga otro. Yo lo que sí puedo controlar es mi relación con el meme. Ese es el que yo sí puedo controlar. Sabiendo que tengo muchos riesgos, porque cuando me hacen un meme atractivo, bonito, cómico, chistoso, ahí es que estoy a punto de caer en la tentación. Los jóvenes somos una parte importante de la población que debemos combatir esto. Quizás no replicar tantos memes e ir más allá, conversar
Aunque sabemos que la parte de los memes quizás pueda ser un poco de risa al momento, pero ya luego ¿qué sucede? Y desgraciadamente lo malo es lo que más se propaga, la desinformación es lo que más se propaga y no la realidad, que es lo más necesario que tenemos, y no solamente en Cuba, sino también en el mundo. Ese meme, que esa foto sea un incentivo para uno a investigar, a buscar, a decir, ok, este es el meme, esta es la pregunta, pero yo soy un estudiante universitario, soy una persona que quiero ir más allá del propio problema y saber debatir del tema. Voy a investigar, voy a buscar, que esos sean los incentivos. El problema está en la utilización malintencionada, que justamente se produce para desarticular comportamientos, para desarticular libertades, para desarticular independencias. El problema justamente es cuando tú estás haciendo de mí un esclavo de tus decisiones. Angélica los vio aquel día. Bajaban con piedras y palos desde la esquina. No parecía su barrio de siempre. Rompieron los vidrios de la tienda, los tanques de basura. En toda América Latina hay una relación directa de este tipo de mecanismos. El uso de estos mecanismos no es porque sí, ni es porque haya simplemente una oposición al gobierno o una oposición a los gobiernos progresistas. Lo que hay en disputa en el fondo son proyectos de nación. Cuando nosotros hablamos de guerra cognitiva estamos hablando de un modo, de un mecanismo de modificar actitudes. Y está en la base de desarticular procesos de unidad y generar, por ejemplo, polarización social o generar dudas o generar aparente dificultades para conciliar intereses diversos. La polarización es el distanciamiento de opiniones políticas hacia los extremos. Por lo tanto, la opinión pública se divide y se distancia en dos extremos opuestos, muchas veces de forma radicalizada. La polarización está siendo la nueva realidad que se está construyendo para justamente desarticular los movimientos progresistas y la posibilidad de construir sociedades alternativas a los modelos neoliberales existentes. Y justamente es el modo en el que se alimenta desarticular o desestabilizar un país como Cuba. Si bien es un mundo muy complejo, gobernado por multinacionales, que son las plataformas que hegemonizan la territorialidad digital, como Facebook, por ejemplo, también existe la posibilidad en ese territorio de que cada persona sea una comunicadora. Uno dice investigar y suena a investigación científica, pero por investigar es solamente buscar un poquito más de información, tal vez algunos apuntes más puntuales de páginas o fuentes más confiables, que también es otra cosa bastante subjetiva. ¿Desde dónde viene la fuente? ¿Qué me están comentando? Que cada cual trabaje y pues se puede crear una opinión, y una opinión con bastante información y que pues, esté respaldada de una cierta manera por fundamentos y ideas lógicas que son tan necesarias hoy. Cada vez conocemos mejor el imperio, cada vez conocemos mejor de lo que son capaces. Habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos se apoderaron de las mentes y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. La mentira afecta el conocimiento. El reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Lo que está en juego, y para mí esto es clave, esencialmente es algo que don Fernando Ortiz llamaba el alma cubana. Lo que está en juego es la espiritualidad de los cubanos y de las cubanas. Lo que está en juego es justamente eso, el alma cubana. Las redes sociales nos llevan a etiquetar, a encasillar el mundo, y nosotros tenemos que construir ciudadanos que no etiqueten ni encasillen el mundo, sino que puedan dialogar con lo diferente, con lo diverso. Y aquí tenemos más de una razón, más allá de las razones personales, de las razones sociales, de las razones colectivas, de las razones políticas. Tenemos una razón para ser fundamental, para ser un frente de oposición, de negarnos.
nosotros estamos metidos en una guerra. No es solo una guerra contra Cuba, que lo es. No es solo una guerra contra un modelo sociopolítico, que lo es. Es una guerra contra la entidad humana que es el ser humano.